Conectado a nuestro primer invitado de hoy, el abogado Mario Cubi, candidato a la Asamblea por el Distrito 1 en Guayas por Construye Lista 25. Abogado Mario Cubi, buenos días y bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580M. Muy buenos días, siempre un gusto poder conversar. Buenos días también a los que escuchan el programa. Abogado, coméntenos, ahora aspira a la Asamblea Nacional. Usted ya ha sido candidato en anteriores elecciones, pero esta vez corre por Construye. ¿Qué lo motivó ser parte de esta organización política y por qué esa aspiración de llegar a la Asamblea Nacional? Adelante, abogado. Gracias. Dos cosas importantes. La primera, el compromiso de Henry Cucalón para candidatura a la presidencia de la República, que fue quien me llamó para integrar este equipo de trabajo, para ser candidato a la Asamblea Nacional, es definitivamente para mí un llamado que tiene una importancia trascendental. Yo trabajé con Henry como viceministro de Gobierno, lo conozco hace muchísimo tiempo, sé de su capacidad, sé de su experiencia, sé que es una de las pocas personas que puede realmente implementar todos los cambios necesarios que el Ecuador necesita en la crisis tan urgente en la que vivimos. Porque esto no es solamente de hablar bonito, de hacer TikToks o de tener más plata para hacer más publicidad y más mitines, sino de conocer de la cosa pública, de entender los problemas del país y de tener la capacidad de alcanzar acuerdos a lo largo del tablero político para sacar adelante, ¿no? Los demás que veo al menos de la contienda, puede que tengan buenas intenciones, pero la falta de experiencia y capacidad de una crisis tan grave definitivamente nos deja con la improvisación, como en este año en el que ha empeorado la seguridad con más extorsiones y más muertes violentas según cifras del propio gobierno, en que el empleo sigue cayendo, casi 250,000 empleos perdidos por los cortes y fábricas como Continental Tires vendiendo cada vez menos y sacando gente porque ya no opera 7 días sino 5, y la salud, que es otra de las áreas claves en el país, cada vez peor porque me cuentan en el hospital del Guasmo Sur, donde recorro seguido, que ya ni siquiera les entregan suficiente metformina para los diabéticos. Por lo tanto, vamos a la evidencia y no a las cuentas que por redes sociales y las pautas que nos quieren contar la visión de un país donde todo está bien, y es ahí donde voy a la segunda parte de la respuesta. ¿Y por qué quiero ir a la Asamblea? Porque tengo años de formación como abogado, experiencia en el sector privado y público, entiendo gran parte de lo que está mal en este país y creo que es necesario que personas como varios de nosotros en la lista de Construye, profesionales que tienen su ejercicio privado, que tienen sus empresas, que no están acá porque quieren un cargo público por necesidad, sino porque nos cansamos de ser espectadores y queremos poner nuestro contingente para resolver de manera pragmática con Henry Cucalón a la cabeza esos problemas. Por eso básicamente estoy acá y es por eso que planteamos soluciones y propuestas concretas, reales, que muevan la vara en la calidad de vida de la gente y no simplemente en grandes conceptos que suenan bonito en la tarima pero que no aterrizan en beneficios. Y seguro que ahora los vamos a poder conversar. Señor Mario Cubi, lo he escuchado con atención. Los problemas que usted ha mencionado es correcto y no es nuevo. El problema de la falta de medicina en los hospitales no es nuevo. Y hemos tenido cada vez más. ¿Cuántas asambleas hemos tenido que han dicho los mismos candidatos que hoy están en la asamblea? La mayoría de la reelección ha dicho vamos a fortalecer el seguro social, vamos a pelear porque los hospitales tengan medicina. ¿Y qué ha ocurrido? Mire usted, una asamblea desprestigiada con una aceptación por los suelos. En ese marco, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo cambiamos? Usted es un hombre preparado. ¿Cómo hacemos que cambie? Evitar que esto se dé, que la asamblea vuelva a ser esa asamblea representativa de los que esperan y aspiramos los ecuatorianos, señor Cubi. Dos cosas importantes ahí. La más importante, sin duda, es que los ecuatorianos escojamos a gente que tenga la preparación y la comprensión de los problemas. Uno de los graves, las quimeras en las que vivimos del día de hoy es que parecería que todo está bonito, ¿no? Si uno ve la publicidad que inunda las redes sociales y la pauta en muchos medios, parece que el Ecuador, el nuevo Ecuador, entre comillas, está muy bien. Y la realidad es que, como usted bien mencionó, aunque esto venga arrastrándose hace algunos años, cada vez está peor en lugar de mejorar. Y para eso no podemos seguir escogiendo a la misma gente, no podemos seguir pensando que los improvisados pueden resolverlo, escogiendo a gente que ha demostrado, no solo con propuestas y palabras bonitas, como usted bien menciona, porque eso es fácil, sino con acciones a lo largo de su vida, capacidad, pero también honestidad y coherencia en lo que hace. Ahí entrando ya en lo práctico. Dos propuestas concretas, una del legislativo, aquí yo también voy a diferenciar qué se puede hacer desde la Asamblea y qué se debe hacer desde el Ejecutivo. Por un lado,
Tenemos que ir a una ley de modernización de las compras públicas. Ya el doctor Cucalón lo anunció hace unos días, vamos a eliminar el CERCOP. Eso tiene que hacerse vía ley, que es el Servicio de Compras Públicas, que es un nido de ratas creado en la época del correísmo, básicamente para centralizar las compras públicas y con eso estar a cargo de centralizar la corrupción, que además provoca ineficiencias, porque esa centralización provoca que sea mucho más engorroso el proceso de compras y hoy la tecnología existe. Vamos a obligar vía ley la implementación en corto plazo de la tecnología blockchain que permite transparencia, permite trazabilidad y permite constancia en los procesos de compra. Eso reduce la corrupción que hoy, usted sabe que las medicinas que compra un hospital público cuestan casi un 30% más que las que compra un hospital privado. ¿A usted le parece justo eso? No. Es por parte de estos procesos que se llevan mal y que están imbuidos de corrupción, que se resolverán con esta tecnología que ya funciona en varios países del mundo. En Europa está implementada hace muchos años, que permite reducir cuánta gente mete mano en el proceso, que se haga un proceso incluso automático, porque el sistema verifica que ya no hay insumos, que es otro gran problema en los hospitales, y quienes me escuchan seguramente habrán tenido que sufrir esta realidad. A veces hay el cirujano, hay el quirófano, le agendan la cita, pero cuando llega le dicen tiene que usted ir a comprar incluso la sutura. Recién le pasó a un buen amigo mío que tuvo un problema de rodillas, $680 le tocó ir a comprar en materiales porque no había insumos para la cirugía. Y eso no, ni siquiera es por falta de plata, es porque la dirección de compras del hospital no lo hace, se olvida o no hay suficiente coima en el proceso del contrato. Así que vamos a la reforma del sistema de compras públicas para permitir con tecnología, no con pajaritos en el aire, compras a mejores precios para que la plata alcance y con trazabilidad que permita que haya lo que se necesita y no lo que le da la gana comprar a los laboratorios del PANA. Asimismo, para materia de darle a la gente la capacidad de salir adelante y tener algo de plata en el bolsillo, con Mario Cubi desde la Asamblea Nacional vamos a eliminar los cobros abusivos, vamos a eliminar los procesos coactivos. ¿Qué significa esto? Quienes me escuchan, para no ser muy técnico en el lenguaje jurídico, seguramente han vivido, si no ellos, algún familiar o algún amigo, de eso de que le retienen los fondos, les congelan las cuentas para cobrar una deuda. Esto en su momento se creó y se puede mantener para el tema de cobro de impuestos a esas empresas que deben millones. Pero resulta que luego se empezó a abusar y hoy hay gente que tiene retenidos sus fondos, a veces hasta la jubilación, lo cual es ilegal, pero lo hacen, porque deben unas letras de un celular del hijo en la CNT. Eso no tiene razón de ser. Peor aún, cuando en estos procesos de cobro abusivo les cobran no solo el capital, sino interés sobre interés. Cuando quieren refinanciar, otra vez se cobra el interés, luego mora y luego aparece este gasto de gestión de cobranza, que a veces resulta hasta más caro que el capital. Eso no está bien y no lo vamos a permitir que continúe. Con una reforma al Código Orgánico Administrativo, al llamado COA, se elimina el procedimiento coactivo y ojo, para que no se vaya a malinterpretar de que esto es populismo, no se trata de que no deben pagar las deudas hay que honrarlas. Pero una cosa es el capital que uno debe y un pequeño interés razonable, y otra cosa son los abusos de hoy donde uno ve las tarifas de los cobros y resulta que está pagando más en interés y en gestión de cobranza que el capital que originalmente le entregaron. Además, no vamos a permitir que se siga reteniendo fondos de cuentas porque eso es matar a la persona. Alguien que solo recibe, por ejemplo, su jubilación o que recibe un sueldo al mes, que le tengan congeladas todas las cuentas hace que no pueda comprar alimentación, que no pueda comprar las medicinas que no le dan. Vamos a planes de refinanciamiento ordenados y perdemos este concepto como país de la coactiva para siempre. Y lo que se deba y alguien no quiera pagar, vamos vía la justicia ordinaria como cualquier otra empresa o ciudadano que tiene que hacer sus cobros para quitarles de ese negociado de paso a los abogados abusivos que pasan hostigando a la gente, llamando ahora hasta el trabajo que violenta su derecho a la privacidad y a la dignidad. Me parece excelente ese proyecto, señor Mario Cubi, porque hay mucho abuso en ese marco del tema de los cobros y que son estas empresas amigos que han creado su call center y sus empresas para, hostigar al cliente para que pague. Y encima de eso le están cobrando, como usted bien dice, el atraso, el interés y interés por gestión de cobranza. Entonces es un buen proyecto, esperemos que realmente esto logre sintonizarse, porque yo sí creo que sería bueno para los ciudadanos que de pronto no es que no quieran pagar, sino que a veces no hay las posibilidades. Imagine usted con el tema ahora de que hemos tenido. Imagínese las crisis que hemos tenido, el COVID, luego 3 paros nacionales, luego los cortes de luz.
Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que incluso si lo pensamos a nivel país, digamos que vamos a pensarlo como Estado, un ciudadano que no tiene hoy cómo pagar, al que le congelan las cuentas, se convierte en un muerto civil. No puede salir adelante, no puede emprender porque nadie le da trabajo, porque nadie le da un crédito. En cambio, si le damos oxígeno, insisto, no es que no va a pagar. Aquí, por lo menos Mario Cubi Construye cree que hay que pagar las deudas y hay que gestionar el trabajo. Pero si se le da la oportunidad de pagar poco a poco y reactiva su economía, el mismo país se beneficia porque esa persona vuelve a consumir, vuelve a pagar el IVA cuando hace sus compras, puede montar su negocito, puede contratar a alguien si le va bien. O sea, esto se trata de salir adelante juntos y dar oportunidades de manera lógica, y también vamos desde la Asamblea Nacional a fiscalizar, no persiguiendo a enemigos políticos, sino aquellos que no están haciendo adecuadamente su trabajo, como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Bancos, que tiene que también proteger a los usuarios para que no se cometan estos abusos. Y quienes no cumplan con su obligación de defender al pueblo y al usuario, entonces tendrán que irse para su casa y empezar a cumplir como corresponde para la institución. Porque, insisto, acá lo que se busca es que todos tengamos una oportunidad de salir adelante con trabajo, pero no es posible que alguien que, incluso, ya le digo, tengo dos casos patéticos personales, porque como abogado me han venido a pedir ayuda. Un señor que es jubilado y discapacitado, al que el IES, porque él alguna vez tuvo una empresa pequeña, le quedó debiendo al IES una plata de un trabajador. Eso se olvidó de pagar, sinceramente. Había más o menos unos $1,000 de deuda, pero con los años ya han acumulado y le quieren cobrar como $12,000, y le congelaron la cuenta donde le pagan la jubilación, lo que es ilegal e inconstitucional. Pero el mismo IES le chupa la plata de la jubilación que le paga. No tiene cómo comprar su medicina un discapacitado por esto. Es inhumano, pero está pasando todos los días. Eso con Mario Cubi en la Asamblea se acaba. 7:48 abogado. Este tema de la salud pública, sobre todo en el país, hemos visto constantemente protestas, la gente aquí nos llama, es que me voy a hacer atender, no hay ni siquiera cita, no hay una medicina, no lo hay, y como decía hace unos momentos Javier, es algo que siempre prácticamente ocurre. ¿Y por qué no se soluciona este problema de la salud pública? Construye como tal, abogado Cubi, ¿cuál va a ser esa propuesta de campaña? Y lógicamente, si la ciudadanía lo decide, ejecutarla. Gracias. Primero, lo que les mencionaba, este proyecto de tecnología en el sector de la salud, que va a permitir, primero, que se transparenten los procesos de compra. ¿Y qué significa eso? Que en lugar de tener este sobreprecio en las medicinas, sea público a cuánto se está comprando, y todas las diferentes empresas que vendan, incluso laboratorios internacionales, puedan realizar venta directa. Trazabilidad para saber qué es lo que falta, porque la tecnología ya existe. Cuando hay un inventario y, por ejemplo, se acaban las gasas o se acaban los insumos necesarios para una cirugía, automáticamente el sistema ya hace la compra, y además no va a haber cómo esconderlo en las bodegas, como ha pasado en muchos casos, para revender o solo para tener a los panas, sino que va a verificarse públicamente qué se está comprando. Pero además, Construye, que ha sido un partido constantemente combatiendo la corrupción, va a dedicarse a fiscalizar a los entes que correspondan. Por ejemplo, convocar al ministro de Salud, que yo no sé por qué hasta el día de hoy el señor no responde, y si es necesario habrá que convocarlo a la Asamblea para que nos explique cuál es el plan para abastecer de medicina a los hospitales, y si no logra hacerlo, pues entonces habrá que tomar otro tipo de medidas. Pero es necesario que la Asamblea se convierta en eso que tiene como función, como representantes de la población. Lo que pasa es que, insisto, por eso hay que escoger a gente que sepa, y discúlpenme la falta de modestia, esto no es por jactarme, pero sí para explicarle a quienes nos escuchan. Yo tengo más de 18 años formado como abogado, he sido decano de una facultad de Derecho y entiendo bien lo que puede hacer un legislador. Desde esa perspectiva hay que fiscalizar y exigir a los poderes públicos, a todos. Les hablaba de la Superintendencia, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Salud, en materia de seguridad, al Ministerio del Interior y de Defensa, en materia de justicia, el Consejo de la Judicatura, que venga y empiece a hacer las evaluaciones y sanciones de los jueces corruptos y los fiscales que siguen liberando delincuentes. Eso hay que hacerlo, pero se requiere gente que sepa y que tenga la voluntad para actuar con mano dura ante la corrupción, y no que sea un alzamanos más de un grupo de partidos, como lastimosamente en el Distrito 1, donde soy candidato, nos han invitado a 3 debates, un instituto tecnológico, una universidad y ahora un programa de televisión conocido, y sí sabe que no se atreven a ir. En honor a la verdad reconozco, Jorge Acaiturri de las 6 y yo hemos ido, pero el resto de candidatos, ninguno se atreve a ir porque no quiere contrastar ideas.
Con esos que no quieren contrastar, señores, no se puede confiar, porque entonces lo que hacen es repetir un discurso que le dan en un folleto y no tienen ni siquiera el concepto de cómo lo van a aterrizar en la asamblea. Por eso, si se escoge mal, termina en la asamblea un poco de alzamanos y los proyectos de los que hablaron, como no los entienden y no los pensaron ellos, no se ejecutan. Oiga, ni entrevistas dan, porque aquí Que uno vea, le son hace unas las artes cobardes preguntas. escondido atrás de la plata del jefe, pues no ve que le hacen los mitines, las camionetas y le pagan las redes sociales grabadas por influencers. Ahora se la pasan bailando en TikTok en vez de querer contrastar. Y yo sí lo digo de frente, donde quieran, cuando quieran, vengan a contrastar ideas con los que vamos a estar en la asamblea. ¿Usted se imagina? Si en la campaña no se atreven, ¿cómo me van a enfrentar en la asamblea todos los días cuando tengamos que debatir, que es el trabajo de un asambleísta? Eso es razón absoluta. 7:52, abogado Mario Cubi. Usted sí puede llamar la atención de los oyentes para que voten por la organización política a la que usted es candidato. Adelante. Gracias. Desde la lista 25, Construye, que es además del partido que trae la lucha de Fernando Villavicencio. Y esto quiero dejarlo claro. Aquí nadie está pretendiendo abusar de la memoria de Fernando, pero quienes hemos respetado y compartido su lucha contra la corrupción y contra las mafias, esas mafias que lo asesinaron mientras era candidato presidencial de Construye, justo el jueves antes del debate presidencial que hoy estamos recordando, acá seguimos con la lucha por sus causas, aquí seguimos por esos conceptos que no se van a rendir y por eso Henry Cucalón desde la presidencia de la República con Carla Larraín en la vicepresidencia ha hablado claro. Y acá me tienen a mí, a Mario Cubi en la asamblea por Guayas para defender esos ideales y también para hablar con la claridad que hemos conversado hoy, con propuestas concretas y con una última que les dejo para los emprendedores, que yo sé que mi ciudad guayaquileña es así. Hay que eliminar el exceso de trámites. Ya tengo escrita la ley que se llama Un Solo Trámite para que desde tu celular, en una página web, puedas llenar la información que tienes, qué negocios te vas a dedicar. En virtud de eso se cumplen los requisitos, se hace un solo pago y todos tus permisos, sea para empezar tu negocio por primera vez o para renovar tus permisos anuales, en lugar de estar haciendo este viacrucis que en enero les toca o nos toca a los emprendedores en el municipio, en los bomberos, en el Ministerio de Turismo, en el ARCSA y en los bancos que cobran porque hay que ir a ventanilla a un solo banco que permiten pagar. Hacerlo como en el siglo XXI con tecnología y permitir que los emprendedores ahorren tiempo, dinero, transporte y se dediquen a trabajar, que es lo que esta ciudad necesita. Así que con Construye Listas 25 y con Mario Cubi en la asamblea, como ven, tenemos conceptos claros e ideas que desde el primer día nos van a permitir vivir mejor. Antes de que se vea bien, nos escriben a nuestro WhatsApp. Buenos días, dice, qué bien las palabras del entrevistado, pero él solo no puede, dice, cumplir porque depende de los votos de los 150 asambleístas. Buenos proyectos, dice. Mire, eso es interesante y es correcto, ¿no? Esperemos. Es correcto, pero algo que quiero dejarle claro a la ciudadanía, aquí no hay improvisación. Acá sabemos cómo llegar a grandes acuerdos. El problema es que cuando los asambleístas no entienden cómo funciona el país y no entienden además sus propios conceptos, se les dificulta venderlos. Y mientras el doctor Cucalón y yo fuimos parte del Ministerio de Gobierno en los últimos 9 meses del 2023, cuando se mandó la muerte cruzada para mandar a la casa esa asamblea, justo el mes anterior, en el mes de abril. Y aquí les voy a dar algo que es una prueba de cómo sí se logran aprobar cosas cuando se habla claro y se le habla a la ciudadanía. Porque los políticos en la asamblea votan en virtud de lo que sus ciudadanos les dicen. Ellos sí leen encuestas y sí se preocupan. Entonces, cuando algo está muy apoyado por los ciudadanos, como estoy seguro los proyectos como eliminar la coactiva va a ser, ellos votan a favor. Ya logramos en abril 2023, mientras estaban en guerra todos los poderes, toda la asamblea se odiaba con el gobierno, nadie se ponía de acuerdo, logramos aprobar la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Esa que el gobierno actual logró aprovechar para que las Fuerzas Armadas estén allá. Eso se aprobó en abril de 2023. Pueden revisar historia. Mientras había una pelea campal en la asamblea, ¿por qué? Porque cuando uno habla claro y se lo dice a los ciudadanos y los políticos entienden que ese proyecto es algo que la ciudadanía quiere, entonces empiezan a alinearse, porque si no, al menos de mí, con la misma claridad que he hablado hoy, van a tener a alguien que salga a denunciar con nombre y apellido cuáles son esos asambleístas que siguen queriendo que abusen de los ciudadanos de los cobros. 7:56. Gracias, abogado Mario Cubi, candidato a la Asamblea Nacional, Distrito 1 en Guayas por Construye Lista 25. Que tenga excelente día, abogado, y éxitos en esa candidatura. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer poder conversar y a la orden. 7:56, ahí está.